esta alabanza, meditando en esta alabanza, es poder ver cómo habla de que un día nosotros recibimos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, pero no solamente queda ahí, que ahora nosotros somos los que tenemos el mensaje de vida para proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esa conciencia espiritual que nos da y cómo nos va viendo el entendimiento espiritual cada día a través de su palabra. Entonces, mis hermanos, antes de, ya le estoy colocando el título, pero algo que meditaba en cuanto a esta carta y es poder ver los temas anteriores, las dos primeras cartas, eh, y vemos que primero están como en forma de pregunta. La primera es, ¿por qué el ser humano no puede ser feliz? Y nos explica la carta, ¿verdad? Esa carta de amor, como dijo nuestra hermana Mercedes, si no me equivoco, y esa carta de amor donde dice, ajá, porque el ser humano no puede ser feliz. Y nos dice, ¿por qué no puede ser feliz? El motivo de por qué no puede ser feliz. Pero en la segunda carta nosotros veíamos de que el hombre no se puede, el ser humano no se puede encontrar con Dios por medio de métodos, esfuerzo físico, por rituales, por nada se puede encontrar con Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es el método que Dios dio, y lo decía en Hechos 4:12. No hay otro nombre dado bajo el cielo, no hay ninguno, sino el que dio Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las personas creen que, que son hijas de Dios, y aunque pareciera, ay, sí, eso ya lo sabemos, pero es podernos dar cuenta, wow, realmente las personas se están yendo al infierno creyendo que se van para el cielo, porque no tienen a Cristo. Ahora, si nosotros vemos, ajá, oye, no nos podemos encontrar con Dios a nuestra manera, ni por religiones, ni por métodos, pero entonces, ¿cómo nos encontramos con Dios? Y aquí es donde vamos al título del culto, que es nuestra tercera carta del Evangelio, nuestra tercera carta de amor, donde Dios nos habla y nos dice, ¿cómo? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Y la palabra, el versículo base de esta carta está en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En esa seguridad es en que nosotros podemos hoy vivir y caminar, que Él es el camino, que Él nos mostró el verdadero camino, porque nosotros estábamos en muchos caminos y vivíamos vacíos, en dolor, en fracaso, andábamos engañados y Él nos dio la verdad, porque Él es la verdad, nos saca del engaño de Satanás y nos da la vida porque estábamos muertos espiritualmente, estábamos muertos a las cosas de Dios, éramos ignorantes de Dios. Por eso Él se proclama, se anuncia y dice, solamente yo puedo hacer que ustedes vayan al Padre, es decir, que nosotros vayamos al Padre. No hay otro camino, hay un solo y único camino. Entonces, mis hermanos, en esta carta, ¿verdad? De cómo podemos encontrarnos con Dios, hay un conocimiento, una información, una revelación en la palabra de Dios. Y es que Dios es espíritu. Las personas dicen, ajá, pero ¿cómo yo creo en algo que no puedo ver con los ojos, ni siquiera lo puedo sentir? Y eso es como el viento. Y algo que he usado
principalmente cuando uno comparte con niños, en este caso que puedo compartir con mi nieta, y que es que a Dios no lo vemos, pero creemos que existe. Es así como el viento no lo vemos, pero sabemos que existe por lo que sentimos. Y es que cuando nosotros vemos los cielos, la creación del Señor, wow, es poder ver la manifestación, o sea, la grandeza. ¿Quién pudo crear todo eso? Nuestro Señor. Pero este Dios que nosotros tenemos es un Dios espíritu, que es espíritu, no lo podemos ver, es invisible a nuestros ojos físicos. Y Juan 4:24 lo habla, dice que Dios es espíritu, confirma la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Dios es espíritu? Porque como Dios es espíritu, dice, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? O sea, Dios es un ser espiritual. Entonces nos explica y nos habla. Ajá, Dios es un ser espiritual, no lo podemos ver. Dios es un espíritu. Con estos ojos físicos no lo podemos ver. Entonces, por eso es que ahí viene el engaño de Satanás y las personas dicen, tengo que ver para creer. O sea, si yo no veo, yo no creo. Entonces, como ven otras cosas, entonces en esas cosas sí ven y son engañados. Es poder ver que como Dios es un ser espiritual, Él no está atrapado en ninguna parte. Él es ilimitado. Él no es limitado ni por nadie ni por nada. Y habla de que cualquier cosa creada por manos humanas no es Dios. Y esto me recuerda o me trae a memoria el libro de Isaías en el capítulo 40, que habla de esa parte donde el hombre empieza a crear cosas como para que, buscando la semejanza de Dios. Y es que Dios no habita en cosas creadas por manos humanas. Por el contrario, en esas cosas creadas por el hombre, lo que está detrás es la idolatría. Y detrás de la idolatría que está, ¿qué se esconde? Se esconden los demonios. Y eso es lo que nos habla la primera carta de los Corintios 10 y 20. O sea, nos habla, miren, ahí ustedes antes adoraban demonios, ahora no pueden adorar demonios. Ahora ustedes tienen que adorar a Dios que es espíritu y en verdad. Lo que ustedes hacían antes era adoración a los demonios. Por eso es que cuando nosotros vemos el campo, podemos ver que las personas están adorando demonios, están siendo engañados. Entonces, es conocer a nuestro Dios, que es un Dios espíritu, es omnipresente. Y algo que me quedó mucho de un mensaje del púlpito de los domingos, es esta parte omnipresente, es que Dios puede estar en cualquier lugar, pero lo más importante es que Dios está en cada corazón de aquel que ha creído. Y él sé que ha creído que es ser un hijo de Dios, es decir, Él es omnipresente porque Él ahorita está permanece y está en la vida de mi hermano Alberto, Epifania, la hermana Silvia, creo que vi por ahí la hermana Janet, para los que están conectados que han creído, para mí que he creído. Entonces es la omnipresencia del Señor. Él es omnisciente. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento está en Él, todo está concentrado, o sea, su conocimiento, todo el conocimiento está en él y es inalcanzable a nuestra lógica, a nuestros pensamientos. Entonces, por eso es muchas veces las personas no entienden esto y no entienden la palabra de Dios. Por eso es la práctica espiritual nosotros también como hijos de Dios. ¿En cuanto a qué? A la palabra. Entonces, también habla esta carta de que Dios como es espíritu, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. ¿Y acaso no hace temblar la tierra, los montes, el mar? Lo hace porque es un Dios que tenemos nosotros que es todopoderoso. Él es Jehová, el yo soy, y es
esta palabra de yo soy se encuentra tanto en creo, no me acuerdo ahorita si en el sí, en el Antiguo Testamento, cuando Dios se presentaba en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Pacto, cuando Jesús dice yo soy. Pero esta es la manera, me llamó mucho la atención, esta parte donde dice, Él se presenta de esta manera porque después de la caída del hombre, el hombre no lo reconocía. De hecho, cuando se presentó ante Moisés, Moisés se fue a ver la zarza, ¿qué? Y le dijo, yo soy. O sea, conoce a tu Dios, a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ciertamente el hombre quedó separado de Dios, quedó muerto espiritualmente, ignorante de Dios, y por eso es que no le reconoce. Y viene Jehová y dice, yo soy. Entonces, vemos aquí que el ser humano también es un ser espiritual. Juan 4:24 no solamente dice que Dios es espíritu, sino que nosotros también, y por eso es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero este hombre, este ser humano, que es un ser espiritual, quedó muerto espiritualmente, es decir, separado de Dios, perdió la vida y por lo cual necesita salvación. ¿Qué significa salvación? Encontrarse con Dios, porque Él es el que nos da vida. Entonces, poder ver cómo podemos encontrarnos con Dios. Ah, entiendo. Si Dios es espíritu, yo soy mi espíritu, pero entonces estoy muerto espiritualmente. Se revela la palabra, necesito encontrarme con Dios, necesito salvación. Entonces, es poder ver, vemos aquí que entonces Dios es espíritu, que también nos creó a nosotros como seres espirituales, pero el hombre al quedar separado de Dios quedó solo en lo físico, quedó limitado. Entonces, quedando solamente en lo físico, ahora no puede ver a Dios. Y por eso es como les decía al principio, creen es en lo que ven y en lo que sienten. Y incluso dentro de las iglesias cristianas, ¿verdad? O evangélicas, ay, tienen que sentir, tienen que ver, no, porque la fe no es por el creer, sino, perdón, no es por el ver, sino por creer, por fe. Entonces, así está en las personas que están separadas de Dios, el ser humano. No pueden ver a Dios y como no ven a Dios, creen en lo que pueden ver, en lo que pueden tocar, en lo que pueden experimentar físicamente. Entonces, el hombre hay que quedar ignorante de lo espiritual es obvio y no tiene más remedios que estar centrado en lo físico. Al estar centrado en lo físico, no puede entender lo espiritual. Y fue lo que pasó con Adán y Eva. Perdieron lo espiritual y quedaron enfocados en lo físico. Y de ahí venimos nosotros. Entonces, el espíritu del ser humano, del hombre, está limitado dentro de lo físico. Así como los caballos que le ponen, así, no pueden ver. Pero sin embargo, buscan a Dios, tienen esa necesidad, tienen ese anhelo. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. Y yo recuerdo que yo cuando estaba pequeña, em, había una Biblia y yo después que creí en el Señor porque me encontró a mí y veo la Biblia, dice, le pertenece a Xiomara Olivar. Y yo decía, wow, es algo tremendo, pues, porque podía decir, ah, pero creías en Dios, creías en el Señor. Si yo hubiera creído en el Señor Jesucristo y si yo me hubiera encontrado con el Señor Jesucristo en ese tiempo, no hubiera vivido todo lo que viví como hija del diablo. Entonces, es poder ver que somos limitados a lo físico, pero también es poder ver que Dios es tan bueno y poder confirmar que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces,
es poder ver esto, que el hombre realmente es, tiene un espíritu, pero como está limitado es por lo físico, todo por lo físico, o sea, no, yo tengo que hacer esto, si yo no hago esto, sí, y por eso es que vive de esa manera vacía. ¿Qué pasa con el hombre que está solamente limitado en lo físico? Que su espíritu no conoce a Dios, viene una separación. Ese espíritu llega en un momento en que sale del cuerpo físico y esto es la muerte física. ¿Y qué pasa? Perdió la oportunidad de qué? De recibir la salvación. Porque la salvación solamente es posible cuando ese espíritu que está muerto todavía está en el cuerpo. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Lucas 19 al 31, que nos habla de Lázaro y el mendigo. Es decir, claro, uno dice Lázaro el mendigo, pero realmente ese pasaje de la Biblia, ese contenido, nos habla de la existencia del cielo y del infierno. Y que la oportunidad para recibir al Señor e ir al cielo es Cristo. Porque si no, al no recibir a Cristo, va para ese lugar de tormento que es el infierno. Entonces, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? Ahí es donde viene el camino, ese camino que nos muestra en la palabra, Juan 14:6, lo leíamos. Jesús es el camino para encontrarnos con Dios. Entonces, para salvar al hombre, miren, esto es maravilloso. Y yo sé que de repente habrá hermanos que dirán, bueno, esto ya lo hemos, este versículo ya lo hemos visto, esto lo hemos leído, pero cuando nosotros meditamos y vemos que Dios que es espíritu, que Dios que está sentado en su trono, que Él mismo vino en forma de hombre, como lo dice Juan 1:14. El verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Wow, es que no pudo mandar a otro, tenía que ser él mismo para salvarnos a la humanidad, para salvarnos a nosotros. Entonces, él en forma de hombre, que es nuestro Señor Jesús, vino no teniendo pecado, ¿sí? Y su espíritu, el espíritu, porque por eso aquí está en mayúscula, porque no es el espíritu que nosotros tenemos como ser humano, sino que el espíritu que vino en Jesús, el Espíritu de Dios, el que da vida. Entonces, es poder ver que, wow, Jesús no tenía pecado, pero vino y el Espíritu que tenía era el de Dios. ¿Para qué? Para dar vida. Entonces, ¿qué más nos habla de este camino para encontrarnos con Dios? Que Jesús tiene la naturaleza divina y humana. Y nos lo habla en Mateo 16, del 16 al 19. Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Jesús vino de Dios, pero también vino en forma humana. Entonces, ¿qué significa Jesús? Dios salva. Y cuando nosotros leemos Mateo 1, ¿verdad? Del 18 al 23, habla porque Él es el Salvador. Él vino al salvar a su pueblo. Él vino a salvarnos a nosotros. Entonces muchas personas no conocen el significado de Jesús. No que saben que Jesús es el que vino a salvar. Y por supuesto, entonces vienen y creen que salvan otras cosas. Y no, solamente Jesús. El Mesías, el Cristo, el Salvador prometido de Dios, el ungido, el que prometió Dios en Génesis 3:15. Y vendrá y le aplastará la cabeza a Satanás, porque no solamente venció a Satanás, sino que fue la promesa que se cumplió para que nosotros nos pudiéramos encontrar con Dios. Y es el Hijo de Dios que vino en forma de hombre. Isaías 7:14, por medio de una mujer
virgen. Entonces vemos la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? A través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando la persona recibe a nuestro Señor Jesucristo, que es el único camino para encontrarse con Dios, pasamos a ser hijos de Dios, como lo dice Juan 1:12. Entonces ahí lo dejamos entrar a nuestras vidas. Y en Apocalipsis 3:20 habla de eso. Este versículo de Apocalipsis 3:20 me gusta mucho y lo voy a leer porque es tan especial de poder ver y confirmar que aquí nos habla de que Él entra a nuestras vidas y que nosotros, ¿verdad? Estamos con Él. Y es decir, es poder confirmar que Él es nuestro dueño, que Él pasa a ser nuestro dueño, que Él pasa a ser nuestro rey, que Él pasa a gobernar nuestras vidas. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, entró en la vida de nosotros y cenaré con él y él conmigo. Es decir, yo con él y él conmigo. Con cada uno de nosotros que le hemos creído y con cada uno de aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender estas verdades espirituales. Entonces, cuando recibes a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y esto es la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la simiente del mal. El que gobernaba nuestras vidas era Satanás. Satanás era el que moraba en nosotros. Pero ahora el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y eso es lo que es la salvación. Juan 14:6, el consolador vendrá para estar con nosotros para siempre. No es algo que vamos a cargar del llavero, sino que está con nosotros para siempre. Entonces, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, toda la potestad de Satanás que estaba sobre nuestras vidas, o sea, toda la potestad, autoridad que Satanás ejercía sobre esa persona y que ejerció en nosotros, desaparece para siempre, porque ya no estamos bajo su gobierno, ya no estamos bajo su oscuridad, sino pasamos a estar en la luz admirable. Por eso es tan importante, por eso es tan vital que se haga la confesión de fe y la aceptación, pero de corazón, creyendo verdaderamente, no decirla por decirla, porque a veces hay personas que las dicen, confiesan al Señor hasta por miedo, no saben qué está pasando. Y como esto es algo espiritual, hermanos, hay muchas personas que piensan que cuando confesamos al Señor va a pasar algo o van a sentir algo, y de repente pueden sentir algo, pero lo maravilloso es que cambia nuestra condición espiritual, que no la vemos ni que no la sentimos, porque es totalmente espiritual. Entonces, es poder de, wow, que solamente cuando confesamos, cuando aceptamos y creemos en nuestro corazón, es poder ver que cambia nuestra condición espiritual, que cambia la condición espiritual del ser humano que está separado de Dios, que está muerto espiritualmente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con Dios, ¿verdad? Y empezamos nuestra vida a caminar con Dios, viene la evidencia de que Dios está con nosotros. Entonces, esto es algo importante que nosotros podamos hablar al campo, la evidencia de que Dios está contigo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros confesamos, viene a morar el Espíritu Santo. No lo sentimos, pero viene a morar. Desde ese mismo momento Él viene a morar. Desde ese mismo momento Él empieza a guiar
en nuestras vidas. Él viene a guiarnos en nuestras vidas, ¿sí? Cada día, no es que hoy me guía y mañana no. Entonces, nos va a guiar que al camino de santificación, al camino de santificación. Y no es que, ay, me voy a empezar a portar bien, ahora me voy a portar bien. No se trata de eso, sino que cada día nosotros podamos caminar ahora bajo su voluntad. Algo que meditaba era porque escuchaba que la hermana Yael dijo que cuando nosotros la oración que dejó nuestro Señor Jesucristo, que dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y la voluntad en los incrédulos es que puedan recibir salvación, pero en nosotros que ya somos hijos de Dios, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, que nosotros podamos caminar en ese camino que nos lleva a la santificación, es decir, que nos lleva a tener una vida de testigos y no solamente eso, a tener esa verdadera paz, porque Juan 14, 26, 27 nos habla, ¿verdad? Del Espíritu Santo que nos guía, que nos recuerda la palabra, pero también nos habla que hay una paz en este mundo que es temporal, que es insatisfecha, porque realmente la que nos satisface es esa verdadera paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, es poder ver esas evidencias en nuestras vidas. No es que la evidencia es que ahora tengo carro, moto, tengo un buen mercado, una casa, una quinta. No, la evidencia son espirituales. Entonces, el Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra. Y por eso es necesario que la palabra tome lugar en nuestras vidas para que cambie nuestro corazón y nuestros pensamientos porque venimos grabados de muchas cosas y solamente la palabra, ¿verdad? Como lo dice en Hebreos 4:12, que es viva, que es eficaz, nos va a vivificar, nos va a levantar, nos va a cambiar eso que traemos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir la palabra, empezamos a meditar en la palabra, empezamos a orar con la palabra, nuestro espíritu cada día se vivifica más, cada día se vivifica más. Lo dice en el Salmo 119:25. Vivifica mi alma. Entonces, la palabra es lo que va a vivificar mi alma, porque mi alma está muerta, estaba secando de tantas cosas en que nosotros veníamos arrastrando, ser separados de Dios. Y es así, el hombre vive seco, seco, porque no tiene la vida. Entonces, cuando el problema del pecado, que es el pecado original, es resuelto, no es el pecado de que robaba, mataba, fumaba, X, no, cuando el pecado original es resuelto, se nos es permitido orar y ser escuchados, porque lo que nos separaba del lugar santísimo era el pecado original, no era si hacía el bien o hacía el mal, porque las personas piensan que portándome bien, haciendo buenas obras y todo lo demás, Dios entonces pues, puedo tener acceso al lugar santo, acceso a Dios y no solamente cuando se resuelve el pecado original es que permite, nos da ese privilegio de poder orar y no solamente de orar, sino ser escuchados. Lo dice Salmo 18, nos escucha. Entonces, cuando permanecemos en la palabra y en la oración, sin duda somos guiados por el Espíritu y no damos lugar a los deseos carnales. Gálatas 5, 16, 18 nos habla. Sean guiados por el Espíritu Santo, porque si no somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ser guiados por los deseos de nuestra carne, lo que sentimos, lo que vemos, lo que escuchamos, y entonces, ay, no me provoca. Es así como en estos días que salí con mi hija y estábamos haciendo la cola, pero yo estaba sacando cuenta para ver si me podía completar para comprar algo. Y me quedé, ya mi hija me estaba haciendo la cola, pero dijeron por la 4 y yo no.
yo sacando mi cuenta y viene una muchacha que estaba atrás de nosotros y dice, ¿ustedes van a pasar? Y entonces le pregunté a un señor que estaba delante de mí, ¿usted va a pasar? Porque hacen cola apartando. Y dicen, no, no, pasen ustedes. Y la muchacha que estaba atrás de nosotras nos soltó una grosería. Entonces, así como que ustedes sí son, mi hija como, yo que era una muchacha, no sé, 18 años, algo así, le dijo, si eres falta de respeto. Entonces yo digo, Señor, wow, si hubiera sido en otro momento, yo le hubiera dado, le hubiera zampado por la boca. Pero lo doy gracias al Señor porque a través de las prácticas espirituales, Él va guiándonos por el Espíritu Santo para que esa naturaleza que venimos arrastrando se muera muertica, porque es la que tiene que quedar muerta en nosotros. Entonces, seguimos en las evidencias que Dios está con nosotros. Y esa es una evidencia de que Dios está conmigo, que el Espíritu Santo me domina, me gobierna. Entonces, cuando nosotros oramos sinceramente, persistentemente, y es ver Hechos 1:14, orando sinceramente, ahí unánime, perseverando en un horario, teniendo ese horario, como hemos visto en diferentes pasajes de la Biblia, que incluso nuestro propio Señor Jesucristo iba a ese lugar y se apartaba en la mañana, en la madrugada, ¿verdad? Con los títulos de oración vamos a poder experimentar el poder de Dios, porque trae respuestas, ¿sí? Pero también cómo trae respuesta a través de la concentración que nosotros podamos tener. La concentración en no estar ahí tirando flechas y por qué voy a orar, no, sino que teniendo esos títulos de oración podemos estar concentrados porque sabemos por qué estamos orando y cuando veamos la respuesta, vamos a esta es la respuesta a esta oración que yo estoy haciendo. Entonces, esa es la evidencia de que Dios está con nosotros. Satanás ha perdido el poder sobre nosotros y esto es algo que le debemos hablar al campo. Y a la iglesia también hay personas que hablan el innombrable, le tienen miedo. Ay, no me hables de ese bicho. Pero la verdad espiritual es que Él ha perdido el poder sobre nosotros, pero que intenta, hermanos, obstaculizarnos mediante de los demonios. Él manda a sus demonios y no le importa qué usar. ¿Para qué? Para hacer ese tropiezo. Hacer la obra, porque eso es lo que Él viene a hacer. Por eso Dios nos dijo que recibiéramos la plenitud del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 nos habla de lo importante que nosotros recibamos la plenitud del Espíritu Santo y que esta plenitud del Espíritu Santo es la que nos permite eh, ver lo espiritual, no ver contra carne ni sangre, sino ver el mundo espiritual y ver que quién realmente está operando para venir a destruir, a matar, a hurtar, a, a que no oremos, a que no demos culto los domingos, los viernes, a que no entremos a la oración, a que no tengamos nuestro tiempo con el Señor. O sea, Él siempre va a querer que nosotros no adoremos en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Por eso es que cuando nosotros siempre buscamos la llenura del Espíritu Santo, vamos a poder ver. Entonces, al recibir la plenitud, al recibir el poder del Espíritu Santo, vamos a poder vencer estos obstáculos que Satanás trae a nuestras vidas. Hechos 1:8 nos habla de que recibiremos poder para ser testigos, pero también para vencer. ¿A quiénes vamos a vencer? Al vecino, al hermano, a los hijos, al esposo, la esposa. No, vamos a vencernos primeramente a nosotros. Vencernos a nosotros porque necesitamos morir realmente. Necesitamos menguar para que sea Él en nosotros.
nos da el poder para vencer al mundo, a este sistema del mundo que está gobernado por Satanás. Y para vencer a Satanás, que él ya está vencido, porque Cristo lo venció. Cristo venció al mundo, Cristo venció a Satanás. Pero nosotros tendremos, con el poder del Espíritu Santo, podemos vencer sus estrategias, sus engaños y todo lo que él busca para llevarnos atrás. Entonces, en ese poder del Espíritu Santo, venciendo, desafiándonos nosotros cada día, se abren las puertas del evangelismo. Se abren. Empezamos a tener encuentros. Empezamos, wow, a ver las respuestas de cómo Dios permite el encuentro con tal persona que hemos estado orando. Porque es ese poder que se manifiesta y se evidencia en nuestras vidas. Entonces, tenemos la mayor evidencia en nuestras vidas de que Dios está vivo. Y eso se va a aparecer cada día, es poder disfrutar, es disfrutar de que tenemos a un Dios que está vivo, que no está muerto. Entonces, podemos entender Juan 14:6. Podemos entender que Él es el que nos da la vida, que Él nos abre el camino. Podemos entender que Él nos saca del engaño de Satanás. Podemos entender que estábamos muertos espiritualmente y es poder hacer entender también en el campo esta gran verdad. Y por supuesto orar, porque nosotros no convencemos a nadie. La obra la hace el Espíritu Santo. Entonces también viene la sanidad y mayormente las personas viven en ansiedades. Las personas se empiezan a preocupar, se empiezan a angustiar y caen en ansiedad, y esta ansiedad la llevas a otras cosas, a depresión, y, pero Dios quiere que las personas solamente no reciban salvación, sino sanidad. Es algo que el Señor, que siempre lo repito, porque es verdad, el Señor es algo completo, no es por partes. Y me gusta mucho este pasaje de la Biblia en Primera de Pedro 5:7-8, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque, ¿qué es la ansiedad? Es que caemos en incredulidad. Ay, pero es que yo sí, yo creo en Dios, pero entonces la ansiedad me hace hacer esto y lo otro. Eso significa, es evidencia de que entonces estamos en incredulidad. Entonces cambiar la incredulidad por la fe. ¿De qué? De que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios nos sostiene. Entonces, si tomamos la palabra de Dios, es poder ver cómo nos sostiene y es poder ver cómo confirmar y comprobar la palabra de Dios, ¿sí? Dentro de la oración, y como lo veíamos, la oración es una ciencia espiritual porque es algo que podemos comprobar y podemos confirmar que la palabra de Dios se cumple. Entonces, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar nosotros? El pensamiento por la oración. Ser sobrios y velad. Hay un enemigo que es invisible y anda rugiendo y anda buscando para ver a quién cae, a quién se lleva por los cachos. No es que nos vamos a ir para el infierno, pero sí caemos en el engaño, le damos pie al engaño de Satanás y caemos redondoditos. Pero por eso es, ya estamos viendo esto, está pasando esto, viene tal este pensamiento. La oración, cambiarlo por la oración. Entonces, ¿por qué? Porque cuando lo cambio por la oración es porque entro en la palabra de Dios, recuerdo la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el aliento de vida, es el único que puede dar vida. Y coloqué aquí, dar vida a los huesos secos que están muertos. Y así estábamos nosotros. Y Ezequiel 37:1-10 habla de ese aliento de vida, que es lo único que puede revivir al que está muerto, a esos huesos secos. Entonces, ese aliento de vida no solamente revive cada día mi espíritu o nuestro espíritu, sino que también este cuerpo.
este cuerpo que se enferma por la incredulidad, este cuerpo que se enferma por no tomar la palabra, este cuerpo que se enferma porque al no tomar la palabra nos secamos, vivimos sin fuerzas, sin poder. Entonces, el método de la oración continua es poder que se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cuál poder? No el poder de nosotros, el poder interior que está en ti, no, a través de la palabra. Y algo, hermanos, que experimentaba esta mañana y yo decía, wow, Señor, que es una bendición. El Señor me enseñaba qué tan importante es grabar la palabra, porque debemos desgrabar. Le pongo un ejemplo que algo que me pasó esta mañana, que es algo físico. En la cocina, no, hay unos, ¿cómo se dice? Hay unos espacios donde uno puede montar vasos, platos, envases, ¿sí? Entonces yo tenía los agarraderos de cocina y los ponía arriba porque no tenía dónde guindarlos. Y mi hija compró en estos días unos ganchitos y los puse en la pared. Fíjense, ya lo tenía en la pared, tengo 3 días en eso. Pero voy a buscar el agarradero y ustedes creen dónde lo busco. Como le digo, como dice mi nieta, ¿qué crees, abuela? Bueno, en vez de estar guindado en el ganchito, lo tenía arriba en el espacio ese que les estoy diciendo de la cocina. Y Dios me mostraba, ¿viste por qué es importante grabar la palabra? Porque nos cuesta desgrabar. Nos cuesta desgrabar, o sea, lo que tú estás haciendo está grabado y mira, tienes 3 días que, ¿dónde está? Lo vas automáticamente, pero después como que piensas, ah, no, va aquí y lo pongo. Entonces, por eso es un hábito que nosotros tenemos que formar nuestra práctica espiritual para cambiar lo que está grabado y lo que está enraizado. Entonces, hermanos, como conclusión, podemos ver que las personas viven engañadas, creyendo en muchas cosas realmente. Estamos en una época donde las personas están creyendo tantas cosas y menos en Dios. Pero hay otras que dicen que sí, que creen en Dios y creen que se van al cielo, pero desconocen la realidad espiritual, desconocen su origen, desconocen el origen del hombre que era para estar en comunión con Dios y que quedó separado, en pecado original. Y por eso es que viven vacíos, ignorantes de Dios, y aunque desean, aún deseando encontrarse con Él. Pero solo la palabra de Dios, solo la Biblia nos muestra y nos revela que es el mismo Dios que nos encuentra, que nosotros no le encontramos a Él. Él es el que nos encuentra a nosotros. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Ahora que nos encontró, nosotros podemos permanecer en Él, es a través de la palabra y de la oración. Y fíjense algo que a veces pasa en el campo, porque los nuevos creyentes empiezan, ajá, pero no, es que esa persona no le habla y que testarudo, no quieren creer, siguen creyendo en esto y siguen creyendo en otro. Y dicen así, pero ¿cómo les cuesta tomar la palabra y la oración? Entonces, es como estar como el incrédulo porque no cree en Dios, pero en el Señor, entonces no tomamos la palabra y la oración. No, después que el Señor ya vio el camino para encontrarnos con Dios, nos cuesta a nosotros encontrarnos con Dios todos los días, en ese tiempo. Sí, y eso lo vamos a encontrar en el campo, por eso es que hay que orar y enseñarlos lo importante que es grabar la palabra, el transcribir la palabra, para que cambie lo que está grabado y lo que está enraizado y lo natural sea el evangelio. Y cierro con este versículo de primera de Juan 5, 11, 12. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros tenemos al Hijo, tenemos la vida y somos los mensajeros
aquí en esta tierra para poder presentar al Hijo y las personas puedan tener la verdadera vida. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a la oración para luego tener nuestro foro. Bueno, todavía nos quedan unos minuticos, pero vamos a orar para poder compartir la gracia que el Señor les ha regalado a cada uno de ustedes. Dios, te damos gracias por enviar a tu Hijo, el que tiene la vida, el que es el único camino para que nos pudiéramos encontrar contigo, creyendo, Señor, que realmente no nos encontramos contigo, sino que tú nos encontraste a nosotros. Gracias porque hemos recibido la vida. Dice tu palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y nosotros tenemos esa vida que nos has regalado. Gracias por revelarnos, Señor, el significado del pecado original. Gracias porque por gracia somos salvos y a través de esa salvación que recibimos, Señor, nosotros hemos recibido ese aliento de vida que nos aviva, que nos dio vida, porque nosotros éramos esos huesos secos. Gracias porque nos sacaste de la ignorancia espiritual, del trasfondo del infierno y sobre todo de ese gobierno y dominio de Satanás. Gracias porque él ya no tiene potestad sobre nuestras vidas. Ahora, Señor, que estamos bajo tu gobierno, Señor, sé tú gobernando todo en nuestras vidas. Que cada día nosotros podamos tomar tu palabra y entremos en oración para que el evangelio sea lo natural en nosotros. Creemos que a través de tu palabra y la oración podemos recibir el poder para salvarnos a nosotros mismos, al mundo y a Satanás, vencer y recibir también la sanidad en el alma, en el espíritu y en el cuerpo, para ir a hacer la obra como esos soldados de Cristo en todo lugar. Gracias porque también recibimos ese poder, no solamente para salvar a otros, sino para sanar, entendiendo, Señor, que la salvación y la sanación no es nada más para nosotros, sino para todos aquellos que están en el desconocimiento del Evangelio. Oramos, Señor, dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.